Se acaba el ciclo económico del dinero fácil en Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos podría implementar hasta 5 aumentos de tipos de interés durante este año. Las acciones estadounidenses logran cerrar la semana pasada al alza. Las bolsas europeas son presionadas a la baja por las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Rusia. El oro y la plata se desploman mientras que el dólar se dispara. Vamos a ver lo que sucedió durante la semana pasada en los mercados financieros con el comunicado de la Reserva Federal de Estados Unidos y lo que nos espera para esta semana con los comunicados del Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo, así como el dato de empleo de Estados Unidos. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. La Reserva Federal de Estados Unidos cambia su política monetaria flexible. El Banco Central estadounidense está más preocupado por controlar la inflación que por ocasionar una posible desaceleración económica. La Reserva Federal podría implementar hasta 5 aumentos de tipos de interés durante este año. La Fed también piensa en reducir su hoja de balance que se encuentra actualmente alrededor de 9 billones de dólares. Los comentarios de la Fed ocasionan alta volatilidad en los mercados financieros durante la semana pasada. Las acciones estadounidenses logran cerrar la semana al alza, pero las europeas cierran a la baja. El Dow Jones sube un 1,34% semanal, mientras que el S&P 500 sube un 0,77% durante la semana pasada, pero el Nasdaq cierra sin demasiada variación. El índice del dólar cierra la semana con una ganancia del 1,65%. Las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Rusia presionan a las acciones europeas. El DAX de Alemania fue el que más cayó durante la semana pasada en la región, con una pérdida semanal del 1,83%. La subida del dólar presiona al oro y la plata. El oro pierde un 2,39% semanal, mientras que la plata se desploma un 7,62%, pero el petróleo WTI logra subir un 2,90% durante la semana pasada. El índice del dólar registra su mejor desempeño semanal de los últimos 7 meses. El gasto del consumidor estadounidense y los costes laborales suben menos de lo esperado durante el mes de diciembre. El cobre sufre su peor caída semanal desde octubre del año pasado. El índice del MSCI de acciones globales podría cerrar el peor mes de enero desde la crisis financiera del 2008. Regresa la atención sobre la temporada de reportes empresariales en Estados Unidos. Apple reporta ventas récord durante la temporada navideña y su acción sube un 7% durante el viernes pasado. El Banco de Inglaterra podría subir de nuevo los tipos de interés durante esta semana, pero la atención también se posa sobre el Banco Central Europeo para determinar si el Banco Central todavía sigue insistiendo en que el alza de la inflación en la eurozona es temporal. El Banco de la Reserva de Australia también se pronuncia durante esta semana. Los mercados también van a estar muy atentos al dato de empleo de Estados Unidos de este viernes. Para el lunes de esta semana tenemos la confianza del consumidor, la tasa de desempleo, el Producto Interior Bruto y el PMI manufacturero de Japón, así como el índice de precios al consumidor de Alemania y España, el Producto Interior Bruto de la eurozona e Italia y finalmente el comunicado del Banco de la Reserva de Australia sobre política monetaria y tipos de interés. Para el martes tenemos el PMI manufacturero de España, Suiza, Italia, Francia, Alemania, la eurozona, Reino Unido y Estados Unidos, así como las plazas de empleo disponibles del JOLTS de Estados Unidos. El miércoles tenemos el índice de precios al consumidor de la eurozona e Italia, así como el dato de empleo del ADP de Estados Unidos, el cual es el dato de empleo del sector privado. También tenemos durante el miércoles los inventarios de crudo de Estados Unidos. El jueves va a ser bastante movido ya que tenemos los PMI de servicios de España, Italia, Francia, Alemania, la eurozona, Reino Unido y Estados Unidos. Pero el dato más importante para este jueves son los comunicados del Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo. El viernes también va a ser bastante importante durante esta semana para los mercados financieros ya que tenemos el dato de nóminas no agrícolas o NFP de Estados Unidos. Es posible que la economía estadounidense haya creado unos 166,000 nuevos empleos durante el mes de enero. La tasa de desempleo se pudo haber mantenido igual en el 3,9%, mientras que los salarios por hora pudieron haber subido un 0,5%.
Vamos a ver a continuación algunos de los activos que acabamos de mencionar para ver cómo se comportaron durante la semana pasada y los posibles movimientos que tengan para esta semana. Aquí tenemos el gráfico diario del Dow Jones y como podemos observar, la semana pasada fue bastante volátil. Estas sombras largas en ambas direcciones nos indican alta volatilidad. El viernes el Dow Jones logró cerrar por encima de la media móvil exponencial de 200 días en los 34.596 puntos. De continuar subiendo durante esta semana es posible que la zona de los 35.000 puntos actúe como resistencia, seguida por la media móvil exponencial de 55 días, la que ha cambiado de dirección hacia abajo, indicándonos que todavía se mantiene esa tendencia bajista a corto plazo. Sobre el gráfico diario del S&P 500 vemos que el índice estuvo coqueteando con la zona de corrección, la cual se encuentra en los 4.314 puntos. Cuando un activo cae más del 10% desde su último pico, se dice que ha entrado en zona de corrección. Sin embargo, el S&P 500 logra recuperarse hacia finales de la semana y logra cerrar por encima de la media móvil exponencial de 200 días, así como lo hizo el Dow Jones. De continuar subiendo, la zona de los 4.500 puntos podría actuar como resistencia, ya que estuvo actuando como soporte en el pasado. Sobre el gráfico diario del Nasdaq vemos que el índice encuentra una zona de soporte alrededor de los 14.000 puntos, logra cerrar al alza, pero es posible que esta zona de los 14.488 puntos actúe como resistencia, ya que en el pasado estuvo actuando como soporte. En el Nasdaq también vemos cómo la media móvil exponencial de 55 días ha cambiado de dirección hacia abajo y tiene un buen ángulo de inclinación bajista, lo cual nos indica de que pese al retroceso que hizo durante el viernes, todavía se mantiene esa tendencia bajista a corto plazo. El FTSE 100 de Reino Unido logra cerrar por encima de los 7.500 puntos, pero este máximo anual alrededor de los 7.627 puntos podría actuar como resistencia. Por debajo de los 7.500 puntos, la media móvil exponencial de 55 días podría actuar como soporte para el FTSE 100. El DAX de Alemania vemos que durante la semana pasada también tuvo alta volatilidad, ya que tiene sombras largas en ambas direcciones sobre el gráfico diario, logra cerrar por encima de la media móvil exponencial de 200 días, pero también mantiene esa tendencia bajista a corto plazo. Hacia arriba la media móvil exponencial de 55 días podría actuar como resistencia y de regresar por debajo de esta media móvil exponencial de 200 días, la zona de los 15.000 puntos podría volver a actuar como soporte. El CAC 40 de Francia encuentra una resistencia en la media móvil exponencial de 55 días alrededor de los 7.025 puntos. Esa media móvil está actuando como resistencia para el índice, pero de llegar a confirmar una ruptura real por encima de ese nivel, la zona de los 7.200 puntos podría actuar como su próxima resistencia. Hacia abajo, la media móvil exponencial de 200 días en los 6.681 puntos podría actuar como soporte para el CAC 40. El IBEX 35 de España ha tenido movimientos bastante interesantes, pero se mantiene por debajo de esta zona de confluencia de medias móviles, donde está estancado la media móvil exponencial de 200 días y de 55 días en los 8.680 puntos. Esta zona de confluencia estuvo actuando como soporte y ahora está actuando como resistencia. De llegar a romper por encima de ese nivel, el IBEX 35 estaría entrando de nuevo en esta zona de congestión en la que estuvo durante varios meses. En las divisas vemos que el euro frente al dólar rompe por debajo de la zona del 1.1200 y cae hasta la zona del 1.1147. Es posible que encuentre algo de soporte alrededor del 1.1100, pero de regresar hacia arriba, esta zona del 1.1200 podría cambiar de función de soporte a resistencia. La libra frente al dólar también se desploma y vemos que cae por debajo del 1.3400. Sin embargo, en esta zona también se encuentra el 61,8% retroceso Fibonacci de esta subida y es posible que ese nivel Fibonacci actúe como soporte para la libra frente al dólar. Pero de continuar cayendo, su próximo nivel de soporte podría estar alrededor del 1.3300, por donde también se encuentra el 76,4% retroceso Fibonacci. Sobre el gráfico diario del índice del dólar vemos el fuerte impulso alcista que ha tenido el billete verde tras el comunicado de la Reserva Federal. Rompe por encima del 97.00, pero se consolida un poco alrededor del 97.21.
Es posible que intente corregir a la baja debido a la fuerte subida que ha tenido, pero de continuar subiendo su próximo nivel de resistencia podría estar alrededor del 98.00. El oro vemos cómo se desploma desde el 1853 hasta la zona del 1781 con la subida del dólar. Esta zona ha estado actuando como soporte en el pasado y no es nada raro que haya intentado rebotar de aquí hacia arriba, pero la media móvil exponencial de 200 días alrededor del 1800 podría actuar como resistencia para el oro. Sobre el gráfico diario de la plata vemos que este commodity cayó mucho más que el oro. Cae hasta por debajo del 22.34, se acerca a la zona del 22.00, pero encuentra algo de soporte en este nivel. De retroceder hacia arriba, ya que está sobreextendido hacia abajo, la media móvil exponencial de 55 días en el 23.18 podría actuar como resistencia para la plata. El cobre rompe por debajo de la media móvil exponencial de 55 días, la cual estuvo actuando como soporte recientemente. Se acercó a la media móvil exponencial de 200 días, pero no llega exactamente a esa media móvil. Es posible que intente regresar hacia arriba, en donde el 447.00 podría actuar como resistencia, seguido por este pico en el 459.88. Sobre el gráfico diario del Brent, vemos que el commodity llegó exactamente a los $90 por barril, en donde encuentra una resistencia y frena su subida. Sin embargo, todavía se mantiene ese impulso alcista en el Brent, ya que la media móvil exponencial de 55 días mantiene un buen ángulo de inclinación al alza. De retroceder hacia abajo, este mismo nivel del 86.00 podría actuar como soporte para el Brent. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.